Buenas noches. Un placer recibirlos esta noche en la Universidad de La Salle. Mi nombre es Arturo Carballo, soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y quiero dar la bienvenida no solamente a los estudiantes y las estudiantes de la facultad de la Universidad de La Salle, sino también al grupo de 38 estudiantes que nos visitan de la Universidad Libre de Colombia, Bogotá, quienes han estado realizando un curso en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ya llevan varios días por acá. Y bueno, para nadie es un secreto la gran afinidad que tradicionalmente hemos tenido el pueblo colombiano con el pueblo costarricense. Ayer nos visitaron y estuvieron también con nosotros en una charla con la profesora María Martín de la Universidad Castilla-La Mancha. Entonces, nuevamente darles la bienvenida, que se sientan como en su casa, y para nosotros es un placer recibirles aquí. Y a continuación vamos a escuchar las palabras del señor rector de la universidad, señor Oscar Armenta. Gracias. Gracias, Arturo, y también me sumo a la bienvenida que les acaba de dar. Los derechos humanos en la educación superior debía ser el eje central. De hecho, para nosotros en la universidad desde hace 6-7 años ha sido como el eje vertebral que cruza no solo los programas de estudio, sino también la práctica y la vivencia de los derechos humanos en la universidad. Hace más de 4 años iniciamos la Cátedra de Derechos Humanos de UNESCO, con el apoyo de la actual decana de Derecho, para que la universidad se proyecte a la vida y la vida se proyecte a la universidad, y esto desde la óptica de los derechos humanos. Y durante estos 4 años hemos estado haciendo actividades y moviendo toda la transversalización de la universidad en torno a los derechos humanos. Como ustedes saben, y los colombianos lo saben también muy bien, con la situación que están viviendo ahorita con el proceso de paz, esto se convierte en un desafío realmente importante para que desde la universidad demos respuestas académicas, pero de mucha proyección social a la vida de nuestros pueblos. Y luego el segundo componente de Naciones Unidas, que el licenciado Esteban Lemus nos va a motivar y a trabajar, es el otro elemento, ¿verdad?, que está cobrando fuerza, o que ha cobrado mucha fuerza en el ámbito internacional, pero que lamentablemente no es acogido por todos los países del orbe. Y entonces la importancia de fortalecer desde la academia el tema de los derechos humanos. Para nosotros en la universidad es mucho gusto recibir tanto a nuestros estudiantes como a estas personas que nos visitan de Colombia. Así que bienvenidos, y espero que disfruten esta conferencia de Esteban. No sin antes escuchar las palabras de la señora decana, doña Rosario Espíritu. Gracias, hermano, gracias a todos y todas. Nos conocemos, trabajamos durante 7 semanas con los colegas de Colombia en el curso tutorizado, y aprovechamos esta semana también para reunirnos. La Universidad de La Salle es su casa, les damos la más cordial bienvenida. Tenemos también estudiantes nuestros, y no sé si ustedes vieron ayer, pero había una pancarta que felicitaba a nuestros alumnos y alumnas que participaron en una competencia internacional de derechos humanos. Además de presumir que el trabajo de ellos es para motivar a la Universidad Libre de Colombia para que participen en este tipo de competencias. Realmente es formidable cómo se maneja la jurisprudencia. Creo que en Colombia hay una, está aquí la de Costa Rica, American University también tiene en Washington. Entonces, si quieren, con mucho gusto nosotros les podemos dar la información de qué competencias hay y que se vayan organizando para que puedan participar. Hoy en la noche, gracias a una buena sugerencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vamos a contar con la participación del doctor Esteban Lemus. El doctor Lemus es abogado graduado de la Universidad de La Salle, también tiene un doctorado en educación de nuestra universidad y por más de 8 años ha sido profesor nuestro. Él actualmente es el presidente del Tribunal Administrativo Migratorio, que es un sistema de protección a las personas migrantes. Tiene gran experiencia en el tema migratorio y trabajó en la Defensoría de los Habitantes, que creo que ustedes la fueron a visitar o van a ir tal vez mañana, y también trabajó en el INAMU, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. El doctor Lemus ha hecho varias publicaciones, entre ellas un manual sobre Derecho Internacional de Derechos Humanos y una investigación sobre cómo el amparo puede servir para defender los derechos de las mujeres. Entonces, ellos le han pedido al instituto y nosotros también que pudiera compartir con ustedes el tema de derechos humanos desde el trabajo que hace Naciones Unidas. Entonces, queremos darle la cordial bienvenida al profesor Lemus
Y a los colegas de Colombia, la más cordial bienvenida. Ya me he seguido escribiendo con algunos de ustedes esta semana. Espero mandarle la información que me han pedido y cuando regresen, por supuesto que seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, señor rector, señora decana. Un verdadero gusto estar con ustedes, con mis estudiantes y con los estudiantes que nos acompañan desde Bogotá. En esta clase de esta noche, que versará un poco sobre los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas. Por razones metodológicas, como algunos de mis estudiantes también están presentes, tal vez como a la mitad de la exposición vamos a hacer un pequeño receso para que puedan tomarse algo de unos 10 minutos y nos incorporamos para la segunda parte. Eso será como a las 9:30 más o menos. No, espero que sea antes. Bien, lo hacemos de esta forma. Bien, antes quisiera pedir una disculpa, porque hablar de derechos humanos con algunos de los distinguidos y distinguidas colegas que están aquí esta noche, con estudiantes que han experimentado vivencias particulares sobre el tema de los derechos humanos en sus países de origen, pues de pronto algunas cosas que yo pueda decir esta noche se convierten en redundantes. Entonces hay una frase de Antonio Osuna que he escogido para esta noche que decía: a quienes han gastado importantes energías de su vida en una lucha cruenta por la vigencia de los derechos humanos, puede parecerles ocioso y vano el discurso académico sobre el concepto y la descripción lingüística de los derechos humanos, pues llevan su significado a flor de piel. Y pues esa es la primera disculpa para los que llevan a flor de piel este tema, pues de pronto el discurso metodológico y académico sobre los derechos humanos puede ser redundante, pero esperaré hacerlo de tal forma inclusiva y transversal que podamos todos salir esta noche con algunos conceptos que nos refresquen este importante tema. Bien, partimos para poder hablar de los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, de entender la fecha de nacimiento, de fundación de este importante organismo internacional, que es el año de 1945. Nada más recordar varios aspectos que me parecen relevantes. El nombre de Naciones Unidas es acuñado por primera vez por el presidente de los Estados Unidos, el presidente Roosevelt, un 1 de enero de 1942, cuando aprueban junto con 26 estados la Declaración de las Naciones Unidas, donde los estados, estos 26 estados, se comprometían a continuar luchando contra las potencias de la Guerra de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Japón, Italia y Alemania. Es hasta 1945 cuando 50 estados, después se va a incorporar Polonia, que va a ser el estado número 51, se reúnen en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y en la Conferencia de las Naciones Unidas crean esta organización internacional, para lo cual proponen algunas cosas bastante interesantes. Veamos varias cosas que me parecen interesantes. Primero, entender que las Naciones Unidas es el producto de las dos guerras mundiales. Es quizá la tragedia de estas dos guerras mundiales, pero en particular la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, la que le demostró a los estados que ellos eran los dueños del dolor y las masacres de sus territorios. Y es precisamente esta reflexión sobre el dolor y las masacres en sus territorios la que quizá con mayor fuerza hizo que los estados decidieran crear una organización internacional basada en las experiencias anteriores que pudiera evitar esto. A mis estudiantes de organismos internacionales siempre les comento que a veces tratamos con muchísima dureza al sistema de las Naciones Unidas y se nos olvida que es el producto casi milagroso
del consenso del mundo después de lo que venían saliendo. Pero bueno, fue ese dolor y fue esa tragedia la que logró esta organización. Quería decir eso para entender el contexto de los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Quizá el resultado más fuerte, el pilar fundamental más grande de lo que hablaremos esta noche es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un poco analizando de dónde viene esta declaración y cómo se logra esta declaración. Luego de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, deciden iniciar el trabajo de esta declaración. El primer documento de trabajo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se empezó a trabajar en el año 1946, un año después de la creación del sistema. En esta primera Asamblea General se revisó el proyecto de Declaración sobre Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Este documento se transmitió al Consejo Económico y Social para que lo presentara la Comisión de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos, para que prepararan lo que originalmente se iba a llamar una Carta Internacional de Derechos Humanos. Esa comisión, integrada originalmente por 18 miembros, recapitula el trabajo que le habían mencionado en el año 1947 y autoriza la creación de un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos. En la fotografía aparece la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, quien fue quien presidió los trabajos de esta comisión. Esta comisión, integrada por miembros de 8 estados, procurando integrar todas las manifestaciones culturales, religiosas, políticas y jurídicas, se les comisiona para crear esta carta. Sesionan en la ciudad de Ginebra, ciudad que por excelencia caracteriza el derecho internacional y el derecho a los derechos humanos, y finalmente la declaración es firmada por 50 estados con 8 abstenciones pero ningún voto en contra. A mis estudiantes de derechos humanos yo siempre les platico y converso con ellos sobre la dificultad que pudieron haber encontrado esos estados, esos 8 estados, para poder escribir los derechos humanos. No sé si en algún momento se han puesto a pensar cómo escribieron esos derechos humanos, cómo pudieron llegar a un consenso sobre esos derechos humanos, después del proceso tan violento del cual venían saliendo, y no solo la dificultad del proceso violento del cual venían saliendo, sino además las divergencias y las abismales diferencias entre unos estados y otros. Uno podría resumir lo que académicamente se llama que los derechos humanos finalmente son todo el derecho consuetudinario cristalizado o positivizado. Si uno lee los documentos y las memorias de la señora Roosevelt, uno encuentra una frase muy impactante. La señora Roosevelt le propone a los contrapartes que dijeran cuáles eran las prácticas consuetudinarias humanitarias de sus diferentes estados, y finalmente todos, los 8, y finalmente luego los 50, en términos generales, convergieron en la idea de que independientemente de las tradiciones religiosas, todos los libros sagrados coincidían en el hecho de que habían normas fundamentales, humanitarias, religiosas y memoriales que eran comunes a todos los pueblos y todas las tradiciones, y finalmente siguió como ruta para esta carta, esta declaración. Creo que la Carta de las Naciones Unidas y sobre todo la Declaración Universal, firmada el 10 de diciembre de 1948, dentro de unos
pocos días, menos de un mes, 28 días, estaremos celebrando el Día de los Derechos Humanos, consagran la solidaridad de la humanidad en la consecución de los fines más elevados que se pueden proponer. Entonces, ojalá que el 10 de diciembre, cuando estén en Bogotá, me imagino que ya un poquito de frío por acercarse a la época navideña, ya están ustedes aquí en San José en una época que nos recuerda la Navidad, fundamentalmente estos vientos fríos alisios que entran a San José en diciembre y nos recuerdan nuestra comida típica navideña, que son los tamales. Ojalá no se vayan de San José sin probar uno, con una salsa especial, que para efectos de la grabación no la voy a decir porque no lo están patrocinando, pero pueden decirlo a los costarricenses para que sepan. Bien, la declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos y todas las personas, a los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres, con igualdad, de dignidad y de derechos. Ese es quizá el primer reconocimiento de la declaración. Pero esta declaración sería muy egoísta y poco serio decir que nace solo de la creación de las Naciones Unidas y que nace solo del consenso post-Segunda Guerra Mundial, sino que tiene una evolución histórica mucho más amplia. Por razones de tiempo, traté de cortar todo lo que pude, pero solo para tener una dimensión de que eso no solo es un proceso de posguerra, sino que viene de muchísimo más atrás, dejándoles a ustedes algunas líneas, algunos datos que quizá puedan profundizar en sus investigaciones. Quizá para esas alturas, algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pero ha venido hablando de derechos humanos y hasta la fecha no ha dicho qué son los derechos humanos. Bueno, voy a ir dando varias definiciones en el transcurso de la presentación. De entrada podríamos decir que es un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben de ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Antes de hacer la evolución histórica, me quiero detener en esta segunda frase que está en la pantalla. El conjunto de facultades que en cada momento histórico han concretado las exigencias de la dignidad, la libertad, la igualdad humana. No ha sido fácil, no es fácil. Para los que trabajan, para los que trabajamos en el tema de los derechos humanos, sabemos que no es fácil, que no es una materia apta para personas que se depriman con facilidad. Requiere un optimismo permanente en el espíritu para entender de poder descifrar cada momento histórico y las exigencias que ahí están. Dentro de esas exigencias, el dato más antiguo, aunque podríamos irnos a documentos muchísimo más atrás, pero para efectos jurídicos, es lo que ya muchos de ustedes saben, es la Carta Magna donde el rey Juan Tierra firma este primer documento de derechos para sus súbditos en el año 1215 y será el marco referencial sobre derechos humanos a partir de ese momento. Entonces, generalmente cuando hablamos de este tema, básicamente empezamos en el año de 1215 para poder ver de qué estamos hablando. Creo que después del año 1215, si bien suceden varias cosas, generalmente me paso 300 años más para poder ver otras dos estacas en la historia de los derechos humanos, fundamentalmente a Francisco de Vitoria en el año de 1532 y a Bartolomé de las Casas 10 años después en sus esfuerzos por los documentos sobre las personas indígenas en América. Dos religiosos que merece la pena estudiar sus escritos. Si alguno o alguna
no ha profundizado en el pensamiento de estos dos grandes hombres de la historia de los derechos humanos y fundamentalmente el derecho internacional, pues es importante que lo hagan. Y bueno, en 1598 tenemos el edicto de Nantes sobre la libertad religiosa. Hugo Grocio, con el pacto de Jurje-Veliki y Arpaches de 1625, la petición de derechos de Inglaterra de 1628, el habeas corpus de Inglaterra de 1679, con la Declaración de Derechos que vendrá 10 años después, en el año de 1689. Nos encontramos ahí en el medio importantes pensadores como Rousseau, con el tema del contrato social, o Voltaire, con el Tratado de la Tolerancia. En 1776, la Declaración de Virginia, que a la postre iba a finalizar con el acta de independencia de los Estados Unidos. Yo siempre le comento a mis estudiantes, y les comentaba hoy hace 8 días, que el acta de independencia de los Estados Unidos es un documento que deberíamos de leer todos, no porque sea el acta de independencia de los gringos, sino por su aspiración a la libertad y lo que les costó completar esas ideas por la libertad fundamentalmente religiosa, que luego la fueron interpretando distintos sobre la historia, pero por lo menos el momento histórico que fue firmada por las personas que fueron firmadas y las aspiraciones y anhelos para ese gran país que querían hacer esas personas en ese momento. Me parece que es un documento que hay que leer, por lo menos para entender algunas cuestiones. Luego, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que conocen, la Carta de Derechos Americana de 1791, y otras grandes mujeres pensadoras como Olympe de Gouges, con su Declaración sobre los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Y hay una frase, no sé si se logra ver en la parte izquierda de la pantalla, donde decía: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común, que es fundamentalmente el pensamiento que imperó para las grandes reivindicaciones en el tema de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, las mujeres y los hombres que no hayan leído sobre el pensamiento de Olimpia, creo que es importante retomarlo, sobre todo para darle sentido a todas las luchas, importantes luchas que hacen las mujeres, tanto en Colombia como en nuestro país. Y bueno, luego seguimos ya más en el siglo XIX con el Código de Napoleón, que sirvió de modelo para todos los sistemas legales basados en el derecho civil, del cual compartimos en Colombia y en Costa Rica la riquísima tradición civil del Código Napoleónico. La emancipación de los siervos en Rusia en 1858. Aquí tenía que detenerme, si no me voy a poder dormir tranquilo esta noche, si no hablaba de la Convención de Ginebra de 1864 para la protección de los heridos en los campos de batalla y la creación, un año antes, del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Ginebra. Es quizá la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la firma del primer convenio de Ginebra en el Salón Alabama de la Municipalidad de Ginebra, lo que, como ustedes saben, si no lo saben, lo refuerzo esta noche, entregaron a Henry Dunant el primer premio Nobel de la Paz por este aporte indudable a la humanidad. Y luego tendremos otros esfuerzos, como la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos con la 13ª enmienda, con todo el esfuerzo del presidente Lincoln, que ha estado de moda el año pasado y antepasado, con algunos esfuerzos cinematográficos, algunos de muy buena calidad, por cierto. Y luego nos pasamos al siglo XX, con el primer gran esfuerzo de posguerra, que es la creación de la Sociedad de las Naciones, antecedente de las Naciones Unidas, con su sede en la ciudad de Ginebra, producto del Tratado de Versalles,
y la creación de la OIT, que pues, fue básicamente el único organismo internacional sobreviviente del sistema de sociedad de naciones planteado originalmente. Entonces este breve trayecto histórico por los diferentes tratados, de los cuales me quedo muy corto porque hay muchísimos más, nos ayuda a entender de que no llegamos al tema de los derechos humanos o al tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por casualidad. Desde el año 1200, a partir del tema del inglés de Juan Sin Tierra, sistemáticamente, siglo tras siglo, hasta llegar al siglo XX, hubo una constante, permanente manifestación de fortalecer el tema de la dignidad y ir abriendo espacios para el respeto de los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Podríamos decir que se corona todo este esfuerzo con la creación de las Naciones Unidas en el año 45, como les decía al principio. Esta larga historia, ¿a qué nos lleva? Esta larga historia nos lleva a dos ideas. En primer lugar, entender que la reivindicación y la historia de los derechos humanos ha partido siempre de una idea clara de que los mismos son justos o más justos que los ordenamientos de la sociedad actual en su momento. Pero más que eso, que han servido como criterio o medida de legitimación o justicia frente al ejercicio del poder históricamente. Por eso les decimos derechos fundamentales, por eso los colocamos por encima de la ley ordinaria, y en el caso de nuestra constitución política los colocamos por encima de la Constitución. Al igual que Colombia, los tratados internacionales están por encima de la Constitución, de la ley. En el caso de nuestro país, nuestro Tribunal Constitucional, por la vía de la jurisprudencia, coloca a los derechos humanos, inclusive los no ratificados, en la medida que complementen la Constitución, por encima de la Constitución. Pero bueno, más allá de la parte jurídica, se convierte en criterios de medida, de legitimación y de justicia frente al poder. Y eso es un poco lo que el resumen de toda esta historia de 800 años. Entonces, tres ideas para subrayar esto. Los derechos humanos, la doctrina de los derechos humanos ha sido elaborada por diferentes modelos a lo largo de la historia, con diferentes ideas y en diferentes tiempos. A pesar de los distintos modelos, que podemos hablar desde una óptica religiosa, desde una óptica filosófica, desde una óptica jurídica, desde una óptica social, a pesar de los distintos modelos, es posible descubrir una idea central a lo largo de toda esta historia en sus diferentes denominaciones, y es el tema de la dignidad. Y bueno, hay que reconocer también que en todo este proceso distintos autores y organizaciones han impreso sus propias tradiciones al término, y de repente han generado algunas divergencias de cómo entendemos los derechos humanos. Volviendo a la Declaración Universal. La Declaración Universal no se queda en la simple Declaración Universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado más de 80 declaraciones posteriores, entre declaraciones y tratados. Ha generado un sinnúmero de convenciones regionales, proyectos de ley nacional, fundamentalmente en la óptica de los derechos humanos y el derecho constitucional, que sin lugar a dudas se ha ramificado dentro del sistema jurídico internacional y nacional de los estados, estableciendo un amplio espectro de promoción y protección de los derechos de las personas. Entonces ahora voy a hablar con ustedes de lo que pasó después de la declaración. Ya hemos hablado de lo que pasó antes de la declaración. Luego de la declaración
declaración hay dos momentos importantes que nacen simultáneamente: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el año 1966 y los derechos económicos, sociales y culturales. Nada más subrayo el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: los estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Luego del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales, vendrán muchísimas declaraciones y muchísimos tratados más hasta el día de hoy. Podemos contabilizar más de 80. He puesto solo 3 para efectos de subrayar la idea: la Declaración de los Derechos de los Niños, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, por decir algunas, de las cuales podemos encontrarnos en todos los campos: género, niños, jóvenes, esclavitud, pobreza, etc. Teniendo claro la historia, teniendo claro el fundamento jurídico, pues quisiera detenerme unos momentos propiamente en el sistema y en los órganos de derechos humanos. Es un poco lo que nos convoca esta noche. Tenemos 2 tipos de órganos en el sistema de las Naciones Unidas: los órganos que se derivan de la Carta y los órganos que se derivan de los tratados. Y es un poco lo que estudiaremos o lo que repasaremos esta noche. En los órganos derivados de la Carta tenemos, en primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico universal como un mecanismo derivado de la Carta, y los procedimientos especiales de la Comisión, de la antigua Comisión de Derechos Humanos. Tenemos órganos derivados de los tratados. Tenemos el Comité de Derechos Humanos como un órgano derivado de los tratados. Tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Eso es un poquito más. La CEDAW, para algunas mujeres y hombres vinculados al tema de género, es una referencia más cercana. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El Comité contra la Tortura, CAT. El Subcomité para la Prevención de la Tortura. El Comité de los Derechos del Niño. El Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. El Comité sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Entonces, como vemos, tenemos un amplísimo espectro en lo que son los órganos de protección en el sistema de las Naciones Unidas. Volveremos puntualmente a ellos ahora más tarde, pero nada más quería precisarlos en este momento. Vamos desarrollando algunos. Quisiera empezar con el Alto Comisionado de Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene el mandato de promover y proteger el goce y la plena realización para todas las personas de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este mandato, encomendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48-141,
también establecido propiamente en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y fundamentalmente dos documentos, la Declaración y Programa de Acción de Viena del año 93 y el documento final de la Cumbre Mundial del año 2005. Eso con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que es con el cual se debe empezar siempre para hablar del sistema de protección. Luego tenemos el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos viene a sustituir a la antigua Comisión de Derechos Humanos. La primera reunión de este consejo fue no hace muchos años, hace 8 años, el 19 de junio del año 2006. Es un órgano intergubernamental compuesto por 47 estados, miembros del sistema, y tiene una característica que a mí siempre me ha parecido importante destacar, que es la competencia para prevenir los abusos contra la desigualdad y la discriminación, fundamentalmente para proteger a los grupos más vulnerables y la capacidad que tiene el Consejo de Derechos Humanos de denuncia. ¿Cómo lo utiliza? Lo utiliza fundamentalmente por medio de los mandatos del Consejo de Derechos Humanos. 37 mandatos temáticos tiene el Consejo hasta el día de hoy y 14 mandatos sobre países específicos. Hace poco acaba de finalizar el 27 periodo de sesiones de este Consejo. A los que les interesa seguir este tema, yo les pediría que puedan consultar en la página del Consejo fundamentalmente los resultados del periodo 27 de sesiones. Bien, quería verificar el dato sobre las investigaciones abiertas que tiene el Consejo en este momento. Dato para actualizar la presentación, fundamentalmente tiene 4 investigaciones abiertas actualmente sobre las cosas que está discutiendo el Consejo en este momento. Fundamentalmente la preocupación del Consejo sobre la situación de los derechos humanos en Siria, la preocupación del Consejo sobre la situación de los derechos humanos en Sri Lanka, la situación de los derechos humanos en Gaza y en los territorios palestinos, y la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea. Son los datos actuales, el día de ayer por lo menos, de las investigaciones abiertas en el Consejo de Derechos Humanos. Ahí está. El caballero que ve en la fotografía es el presidente del Consejo, electo recientemente de Gabón, el señor Dong Ela, diplomático de Gabón de muchísima trayectoria internacional. Bien, superado el tema del Consejo, quisiera conversar con ustedes sobre el examen periódico universal que tiene el Consejo. Establecido en el año 2006, acaban de hacer el examen periódico universal en el periodo de sesiones del 27 de octubre al 7 de noviembre, acaban de finalizar. Este examen periódico universal le permite al Consejo conocer de primera mano y revisar de primera mano
el estado de los derechos humanos en cada uno de los estados del sistema y le permite a los estados poder apersonarse al Consejo y mediante su propio examen ver los avances y retrocesos año con año, periodo con periodo. Es muy interesante para los que están un poco alejados del tema de la cotidianidad de los derechos humanos, ver sobre cada país, sobre el caso colombiano, sobre el caso costarricense, cómo estamos en el examen periódico universal, y eso nos va a permitir darnos una idea oficial del estado de los derechos humanos en el país. Así que yo les recomiendo también, como parte de esos procesos académicos, poder profundizar en los resultados de los exámenes periódicos universales con respecto a los países. Se reflejan cifras interesantes. Tenemos los procedimientos especiales. Para efectos del sistema de protección de los derechos humanos entendemos procedimientos especiales como los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o cuestiones temáticas específicas que les interesan al Consejo abordar en el tema de los derechos humanos. Al día de hoy tenemos 36 mandatos temáticos y 13 mandatos temáticos por país. Tengo el dato, quisiera verlo con ustedes, sobre los mandatos temáticos que están abiertos al día de hoy. Fundamentalmente, los mandatos temáticos que están abiertos, voy a citar los que me parecen más relevantes, ustedes podrán ver en los 36 los propios de sus competencias. Tenemos actualmente un mandato específico, temático en materia de vivienda digna, un mandato específico, temático en materia de tortura, otro mandato específico en materia de detención arbitraria, derechos culturales, derechos de expresión, personas afrodescendientes, venta de niños, de niñas, educación. Me detengo en el tema de educación porque un profesor de esta universidad, un ex profesor de esta universidad, el doctor Bernard Muñoz, fue el relator especial para los derechos de la educación hasta el año 2010. Desapariciones forzadas, extrema pobreza, racismo, mujer, género, discriminación en términos generales, discriminación en contra de las mujeres. De los 36 mandatos, me parece que esos engloban bastante bien lo que está pasando en el sistema de las Naciones Unidas. Y con respecto a los mandatos por país, subrayo el trabajo de los mandatos en Palestina, en los territorios ocupados de Palestina, y la preocupación del Consejo por el estado de los derechos humanos en Palestina, Mali, Costa de Marfil, Eritrea, Irán, Haití, más cercana, la República Democrática de Corea, Somalia y Siria. Bien, eso es lo que está pasando ahorita en el Consejo, eso es un poco lo que está pasando en el examen periódico universal, eso es un poco lo que está pasando en los procedimientos especiales de las comisiones. Para no hacerlo tan académico y tan aburrido, quisiera poner una reflexión en este momento, una reflexión de Galeano. Voy a dejarla un minuto para que la podamos ver.
Bien, Galeno dice, la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, si sabemos que es un coscorrón, ¿no? La bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de la familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, sobre todo a las mujeres más vulnerables, por su condición. Enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Cierro diciendo una frase muy fuerte: los derechos humanos deben empezar por casa. Y esta es una reflexión que nos mueve. A veces cuando hablamos de los derechos humanos pensamos en Siria y en Irán y en las situaciones complicadas. Les decía a sus compañeros, me refiero a los colombianos, a los compañeros de los estudiantes colombianos que estuvieron la semana pasada de visita en el tribunal que presido, el Tribunal Migratorio. Es una experiencia muy interesante, por cierto, es el único tribunal en materia en América Latina de esta materia. Y a manera de broma, que desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde tengo que ver con personas colombianas, y le decía hoy a mis asistentes, y ahora noche voy a hablar con los colombianos más tarde. La población colombiana es la tercera población de extranjeros, la segunda población de extranjeros en nuestro país. Costa Rica tiene, según las cifras oficiales, las cifras oficiales son de 370,000 nicaragüenses, que es nuestra población de personas extranjeras más grande, la cifra oficial. La cifra extraoficial es que son 750,000. Creo que debe andar por ahí la realidad. Y le sigue la población colombiana, que la cifra oficial es de 45,000. La cifra no oficial es de 70,000. En el caso del Tribunal Migratorio vemos una zona en particular, vemos muchas partes de Colombia, pero fundamentalmente la zona en particular, que es la zona de Buenaventura, que ustedes conocerán de la realidad de su país. Bueno, muchos de sus connacionales de Buenaventura están entre nosotros, con una enorme ventaja. Les llega un puerto comercial. Y la ley de migración de Costa Rica es una ley novedosa, es una ley reciente, es una ley del año 2010, que como dato curioso tiene la palabra derechos humanos escrita 13 veces en toda la ley. Y entre esas 13 veces establece en el capítulo sobre el refugio, de estos 70,000 personas colombianas, más del 80% son refugiados, establecen el refugio por género y por discriminación sexual. Entonces, solo como por dato curioso. Pero tenemos una enorme ventaja. Entre estas 13 referencias a los derechos humanos, le da una fuerza referente al tema de la integración de las personas. Y tendría que decir con toda la autoridad del puesto que ejerzo en el Tribunal Migratorio, de que es quizá dentro de los extranjeros, de la población extranjera, los colombianos los que más fácilmente se integran en la sociedad costarricense por nuestras particularidades y similitudes. Mucho más que los otros, mucho más que las personas nicaragüenses. En segundo lugar van los cubanos, de los cuales son, junto con los estadounidenses, la tercera y cuarta grupo de población en nuestro país. Pero bueno, les decía, los derechos humanos empiezan por casa, y me parece que esa reflexión no se nos puede olvidar.
Bien, volviendo al tema académico que nos trata esta noche, les decía cuáles eran los órganos derivados de los tratados y les daba una larga lista de órganos derivados de los tratados. Para efectos metodológicos, esta noche me voy a centrar en uno, nada más, para que sé que las personas que nos acompañan de Colombia han tenido una carga académica durante el día, entonces me centraré en uno para poder salir relativamente temprano. Me quiero centrar en el Comité de Derechos Humanos, en el primero. No sin antes pensar que los demás son igualmente importantes. Si me permiten una recomendación, si están en las investigaciones sobre derecho internacional, organizaciones internacionales y particularmente derechos humanos, estos órganos del sistema de las Naciones Unidas específicos les puede arrojar datos muy importantes. Entonces quieren hacer una búsqueda inteligente de datos frescos, de datos reales. Lamentablemente muchos de estos comités están en los dos idiomas de trabajo de las Naciones Unidas, inglés y francés, pero si eso no es problema, los documentos están a la disposición en la página web. Me parece que hay algunos que dan datos muy duros. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es uno de los comités que están más actualizados en la página web, con mayor actividad cotidiana de trabajo. Así que si andan en el área de los derechos económicos, sociales y culturales, que prácticamente lo engloba todo, la visita a este comité es necesario e importante. Y las mujeres y las que están haciendo investigación sobre el tema de género, sin lugar a dudas, la CEDAW es un referente obligatorio en el tema de género para una buena investigación en el tema de derechos humanos de las mujeres. En el tema de tortura y específicamente la tortura relacionada a centros penitenciarios, me parece que arroja cifras interesantes. Para las y los estudiantes costarricenses, los datos del Comité contra la Tortura de la Sobrepoblación Carcelaria Costarricense nos arroja datos duros. Para los que están en el tema de la investigación de las niñas y los niños, me parece que la visita obligatoria al tema del Comité de los Derechos de los Niños y las nuevas vulneraciones a los derechos de los niños es igual obligatoria. Y los que están en el tema de migración, para que no se queden únicamente con lo que establece la Convención de Ginebra o lo que establece el ACNUR o la OIM, pues también el Comité de Trabajadores Migrantes y sus familiares arroja datos interesantes. Bien, como les decía, tenemos bastantes órganos, pero para todos los efectos nos centraremos esta noche en el primero. El Comité de los Derechos Humanos tiene su sede en Nueva York. Es un órgano de expertos que monitorea de forma independiente la Convención de los Derechos Civiles y Políticos con 18 miembros. Este Comité de Derechos Humanos quizá es el que le lleva el pulso más en lo cotidiano a qué está pasando en la explotación y el fortalecimiento de los derechos humanos en el mundo. Como dato referencial en la clase de organismos internacionales, que es la que cuatrimestre dirijo en esta universidad, hemos venido dando impulso a la participación del Estado costarricense en este comité, donde no fuimos relevantes. No puedo cerrar mi exposición de esta noche sin antes hablar de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, quizá como la manifestación más reciente del sistema y de los estados para la sanción de los crímenes de guerra,
de lesa humanidad. Una corte relativamente reciente, es una corte que acaba de cumplir sus 10 años y su única sentencia en el caso de Luanga por el reclutamiento de niños soldados. Si ustedes quisieran hacer un aporte importante al derecho internacional y fundamentalmente al tema del sistema de las Naciones Unidas, me parece que profundizar sobre la Corte Penal Internacional es bueno. Me parece que la Corte requiere más apoyo intelectual por parte de los estados, y si bien es una Corte nueva, es una Corte compleja, fundamentalmente por ser una Corte subsidiaria, una Corte de segundo piso, me parece que es una Corte que tenemos que tener presente y recordarle a los estados que son parte del Tratado de Roma de la importancia de esta Corte. Bien, subrayo para ir cerrando 3 conceptos que me parece que esta noche no podemos irnos sin subrayarlos. El concepto de dignidad, el concepto de solidaridad y el concepto de coexistencia. Me parece que los informes, que los trabajos, que las denuncias en el sistema de las Naciones Unidas en relación al tema de los derechos humanos, el trabajo cotidiano y la evolución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos lleva a esta punta de lanza. El concepto de la dignidad, el concepto de la solidaridad y el concepto de la coexistencia. Quizá en el tema de la coexistencia es donde más tenemos que subrayar, fundamentalmente en el tema ambiental, hoy en día tan complicado. Si siguen las noticias internacionales, el presidente Obama logró junto con el presidente de China un primer pequeño paso en el tema ambiental. Si el tema de ustedes es el tema ambiental, les recomendaría ver la reacción de los republicanos tanto en el Congreso como en el Senado con respecto a este avance que hace el presidente Obama con respecto al tema ambiental. Tarde, clarísimo, estamos clarísimos, pero bueno, un primer paso. ¿Cómo manejamos esto de la dignidad, la solidaridad y la coexistencia? Con esta frase: proteger la dignidad humana es proteger cada una de las capacidades del ser humano, de manera que podamos permitir que no solo sea posible desplegar dichas capacidades, sino que también puedan alcanzar el nivel más alto de desarrollo. En ese sentido, proteger la dignidad humana supone el proyecto de dignificar la vida del ser humano, de hacerla más digna para permitir a cada persona desarrollar sus vidas con plenitud. Leonardo Boff, que es profesor del doctorado de esta universidad, visitante, dijo en una de sus últimas visitas en este mismo salón: como nunca antes en la historia, el destino común nos convoca a buscar un nuevo comienzo, promover la ecología del cuidado, que vela por los intereses de toda la comunidad de la vida, coexistir con respeto, cooperación y armonía con los demás habitantes de este pequeño planeta, animales, vegetales y seres humanos. Esta frase de Boff, independientemente que podamos estar de acuerdo con él, con sus teorías religiosas sobre la liberación, me parece que atina en el clavo con todo lo que hemos venido conversando.
como nunca antes en la historia de este BOF. Lo vemos en nuestras sociedades, lo vemos con los altos niveles de violencia que experimentamos, no solo en Colombia, sino también en nuestro país, en nuestra sociedad. Nos convoca, dice, buscar un nuevo comienzo. Yo espero que este proceso de paz, de verdad, de Colombia, sea la búsqueda de un nuevo comienzo. Pero en el marco de ese nuevo comienzo nos indican que antes tenemos que tener algunas tareas de coexistencia, como la ecología del cuidado. Y esa palabra de la ecología del cuidado me parece que también resume mucho el tema de los derechos humanos hoy. El tema del cuidado personal, el tema del cuidado de nuestro grupo cercano y el tema del cuidado de nuestra sociedad, independientemente de la profesión o el oficio que tengamos. ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Para qué sirve estudiar derechos humanos? ¿Para qué sirve hablar de derechos humanos? ¿Para qué sirve venir hasta este país a hablar de derechos humanos? Yo creo que eso es una exigencia humanitaria en el tema de la coexistencia. Yo creo que es una exigencia de nuestra profesión para garantizar lo que yo llamo las 3 Ds. Evitar las 3 Ds. Evitar la primera D del desdibujamiento, de la desesperanza y la desesperación. Nuestra sociedad desdibuja a los seres humanos. Históricamente ha desdibujado a las minorías, posteriormente a los grupos vulnerables, desdibuja al que es diferente por su religión, por sus preferencias sexuales, por su forma de pensar, por su ideología política, por su condición social. Los desdibuja desde el poder, pero también los desdibujamos nosotros desde lo cotidiano, como decía Galeano, desde el coscorrón, desde el cuarto, desde el agua fría, desde la comida caliente, desde el exceso de comida y la falta de comida. Evitar la segunda D de la desesperanza, de que esto no va a cambiar nunca y de que no hay posibilidades y que no tenemos que participar activamente para cambiar esto dentro del ejercicio de la coexistencia, y sobre todo evitar la tercera D, que es la desesperación. Les decía al principio que los que estamos en esta materia, en cualquiera de sus manifestaciones, género, migrantes, pobreza, tortura, VIH, la desesperación no puede ir ahí. Pero por eso la reflexión permanente de buscar los espacios, de decírselo a los estudiantes permanentemente, de decirlo a nuestros familiares permanentemente. Los derechos humanos no son monopolio de los estados, los derechos humanos no son monopolio de las Naciones Unidas, los derechos humanos no son monopolio de las ONGs. Los derechos humanos son un patrimonio de todas y todos que no han empezado en 1945 ni en 1948, sino que empezaron muchísimo antes en el corazón de las mujeres y de los hombres en búsqueda de la libertad y la dignidad. Así que con esas 3 Ds y con esta corta reflexión, yo les doy las gracias por su escucha y quedo a su disposición para las preguntas y comentarios que quieran plantear. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Siempre digo en mi clase para despertarlos: dudas, preguntas, comentarios, improperios. Dígame, por favor. El adulto mayor, ¿dónde queda para el adulto mayor? Vemos organismos de niños, de discriminación. Y ahora que lo escuchaba, usted pensaba en el adulto mayor. ¿Dónde queda? 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 ¿
vamos para allá, por supuesto, pero es una persona que nos ha dado su vida en el camino. Sí, es un dato muy interesante. El tema de las personas adultas mayores. Y cómo las entendemos en nuestras culturas y en nuestras tradiciones. Hace unos días en esta universidad se presentó una tesis de grado de un estudiante oriental sobre cómo las diferencias en el tratamiento jurídico de las personas adultas mayores, ancianas, desde el derecho comparado oriental y el derecho costarricense, un tema muy interesante. Y la reflexión que quedaba es un tema absolutamente cultural, pero con una importante tendencia hacia la discriminación, efectivamente. Lo que pasa es que el dato que usted nos presenta, que es absolutamente cierto, es que las sociedades nuestras están tendiendo a envejecerse. Entonces eso ha implicado una reflexión importante sobre estas personas dentro de la sociedad. A nivel de Naciones Unidas el tema no se ha discutido con la profundidad que se han discutido otros grupos, como por ejemplo las personas con discapacidad, por ejemplo, o los niños, o las niñas, o los jóvenes. Van quizá en una línea más atrás. Sin embargo, me parece que como el cambio climático exactamente igual, ya va a ser un poco demasiado tarde cuando tomen medidas sobre eso. Los documentos que existen fundamentalmente están relacionados al tema de la dignidad en el tema de no quedarse solos, de poder reincorporarlos a la sociedad para tareas específicas después de sus jubilaciones, y va un poco en esa línea. Pero sin lugar a dudas el tema que usted nos presenta, que es el tema de las personas adultas mayores, las personas que ya han llegado a cierto límite de edad y cómo se incorporan a la sociedad y cómo las ve la sociedad, sin lugar a dudas es un reto, ¿verdad? Un reto para la misma sociedad, para adecuarse y adaptarse a las necesidades de estas personas. Pero sí, sin lugar a dudas es un reto importantísimo. Para las personas que los liceos de Colombia les comento este dato. La seguridad social en nuestro país es quizá uno de los pilares de nuestra vida democrática. La seguridad social, que fue establecida desde los años 40, garantiza la seguridad social universal, gratuita y obligatoria, gratuita para todos las y los costarricenses, y en general usuarios del servicio. Sin embargo, la gran discusión es que se dice que para el año 2050, que no es una fecha demasiado larga, no va a haber una generación de reemplazo costarricense que pueda hacerse cargo del mantenimiento de la seguridad social para ese momento. Entonces, por lo menos los que estamos desde el punto de vista, desde el campo migratorio, promovemos las migraciones en el sentido de que, como lo acaba de hacer el presidente Mujica en el sur de América, trae personas refugiadas para refortalecer esa sociedad nueva, joven, que pueda hacerle frente y repoblar la sociedad para los próximos años. Pero bueno, se nos olvida que si nos vamos haciendo viejos y se nos olvida que también dependeremos de alguien dentro de unos años. Es un gran tema, pero lamentablemente las Naciones Unidas no lo ha promovido con la fuerza de otros temas. ¿Alguien más? Si no hay más, les agradezco. Sí, díganme, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, pues, teniendo en cuenta que existen dos sistemas, un interamericano y el sistema universal, en caso tal de que se presenten violaciones, ¿cuál usted recomienda? ¿A cuál acudir? Que tenga mayor efectividad y que sea en algún momento importante para los países. Bueno, pues yo confío siempre en el sistema interamericano, ¿verdad? Sin embargo, me parece que el sistema universal abre otros espacios de otros temas que pueden funcionar complementariamente. Pienso en todo el sistema para las personas trabajadoras, para denuncias específicas dentro de la OIT, por ejemplo. Pienso en todos los temas de la discriminación específica de las personas
que no venga necesariamente por acción del Estado. Entonces, yo creo en el sistema interamericano, creo que el sistema ha respondido eficientemente. Sin embargo, me parece que el sistema universal abre un abanico de temas muchísimo más amplio. Me parece que como brazo político y no jurídico hay más posibilidad dentro del sistema de las Naciones Unidas y los diferentes comités de una presión política al Estado, a los estados. Y me parece que permite una flexibilidad mayor que el sistema interamericano, que es más jurídico y más propio del Pacto de San José. Así que es un tema complementario. La pregunta que usted nos hace es muy importante en el sentido de entender de que no hay un único sistema, de que hay otros sistemas y otras posibilidades a los cuales los estados tienen que responder. Y me da la oportunidad a usted de introducir un tema que se tiene que subrayar más en las universidades, que es el tema de el ser humano como sujeto del derecho internacional público, que dependiendo del libro que uno lea dirá si es o no es sujeto, ¿verdad? Yo por eso siempre digo a mis estudiantes que para poder leer, para poder entender persona dentro del sistema hay que leer libritos del 2006 para acá, después del comité, después del consejo, porque cuando yo estudiaba derecho internacional público, decía, bueno, los sujetos del derecho internacional público son los estados. 2, las organizaciones internacionales. 3, el Vaticano. 4, la Orden de Malta. 5, los beligrantes. Y hay algunos doctrinalistas que dicen que las personas pueden llegar a ser sujetos del derecho internacional. Eso ha cambiado considerablemente, no solo después de la Corte Interamericana, sino después de la Corte Penal Internacional, donde la responsabilidad es a título individual. El señor Luanga es una prueba de ello. Pinochet es casi un ejemplo de eso. No sé si saben qué día se murió Pinochet. ¿Alguien sabe qué día se murió? ¿El qué? No, ¿qué día murió? Murió un 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, para que no se nos olvide. Nada más. Tanto referencia. Entonces, bueno, es la persona dentro, como sujeto del derecho internacional público. Me parece que esa persona, y sobre todo los colectivos de personas, tienen espacios importantes en los comités y en el Consejo de Derechos Humanos que antes no tenían. ¿Verdad? Le comento siempre a mis estudiantes que cada vez es más en los espacios de los congresos y las actividades de Naciones Unidas, en los temas de derechos humanos, las mesas paralelas de las ONGs, de los grupos que promueven la participación activa de las personas en la materia de denuncia, de acceso a la información. Así que bueno, es un mecanismo complementario definitivamente al sistema americano. Por demás creo que funciona bastante bien y creo que ya fueron a la corte un día de estos, ¿verdad? Mañana van a la corte. Mañana a la corte. Lean la jurisprudencia rica sobre Colombia. En caso costarricense tenemos solo 2 sentencias, nada más, y son 2 sentencias no sangrientas. Una sobre libertad de expresión y la última, por favor no me hagan hablar de esa sentencia porque nos quedamos hasta mañana aquí, sobre el tema de la fertilización in vitro, que de por sí es una sentencia muy interesante. Costa Rica es el único país de América que no, y de los pocos del mundo, que no permite la fertilización in vitro. Pues esto es complementario, compañero. ¿Alguien, por favor? Más bien un comentario y un anuncio, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente yo no soy abogada, pero me doy cuenta tal vez por el fondo de mi comentario, con la parte como más integral y más humana y multidisciplinaria de los derechos humanos. Tú hablabas de empezar por casa, ¿verdad? Empezar por casa, pues hablo de mi persona, hablo de por la familia y demás, pero en el entorno en el que estamos, hablamos de empezar por casa en la Universidad de La Salle. Y me parece muy interesante como los temas, digamos, de los comités o de las comisiones de Naciones Unidas que tienen que ver mucho con los derechos transversales de la universidad, ¿verdad? Hablamos de ecología, hablamos pues de la lucha contra la pobreza, de la no discriminación y demás. Y me ha ayudado la reflexión de lo poco que aprovechamos esos espacios, ¿verdad? De tener nosotros esa
papel, sino se trata pues de creer y de practicar lo que estamos hablando, ¿verdad? Y lo que pues está diciendo nuestra retórica. Entonces era un poco esa reflexión de qué tanto aprovechamos esos espacios y qué tanto nos involucramos en otras cuestiones que son importantes en el tema de los derechos humanos. Entonces eso pues dejárselo a quienes son estudiantes de la universidad en este espacio. Y el otro pues que era en forma de anuncio, ¿verdad? Hablando de juventud y hablando de derechos humanos, el 21 de noviembre, que es viernes, en la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO hay un foro sobre juventud y derechos humanos que está abierto, es pues gratuito, por si alguien estuviera interesado, es cuestión de inscribirse, ¿verdad? En la comisión y empezar a participar en los espacios. Bueno, pues gracias por el comentario y el anuncio. Pero bueno, nos lleva al tema de que, a ver, lo que voy a decir a veces no es bien visto cuando lo digo, pero los derechos humanos no son monopolio de los abogados ni de las abogadas, eso hay que tenerlo absolutamente claro, ¿verdad? Como decía, no es un monopolio de nadie, es un patrimonio común de todas y todos. El esfuerzo que tenemos que hacer los abogados es poder fortalecer en todas las personas de que esto es un patrimonio de todos y que se defiende precisamente por el comentario de Galeano, de todos, para garantizar la coexistencia y en la transversalización y en la interdisciplinariedad de todo este proceso. A los colombianos y a los costarricenses que están interesados en estos temas, yo los invito a que hagan el curso interdisciplinario de Derechos Humanos del Instituto. Creo que ya fueron al Instituto, hoy y mañana también en el Instituto. Es el curso, es decir, en las Américas hay un antes y un después en el tema de los derechos humanos después del curso interdisciplinario, así que promover a los profesores y autoridades de la Universidad de Bogotá para que manden estudiantes al año entrante a San José a hacer el curso interdisciplinario. Creo que también dan otro en Brasilia que de pronto les queda más cerca. ¿Alguien iba a decir otra cosa? ¿No? Por favor, Mónica. Bueno, buenas noches, profesor. Mi pregunta es, bueno, algo que se discute bastante en el derecho internacional, que es cómo se puede, si es que se puede afrontar la falta de cumplimiento de sentencias propiamente del sistema interamericano, como ahorita en el caso de los haitianos en República Dominicana. ¿Hay algo, alguna estrategia tanto jurídica como a nivel de relaciones internacionales, diplomáticas, etcétera, que se pueden emplear para de alguna manera garantizar que se cumplan las sentencias? Bueno, aquí partimos del tema 2. El sistema universal, las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia tiene a la postre todo el sistema de apoyo al Consejo de Seguridad eventualmente, pero no lo tenemos en el continente americano para el tema de las decisiones de la Corte Interamericana. Y no solo pasa con el tema de los haitianos, en la última sentencia de hace unos pocos meses, sino que pasa igual con el Estado costarricense en el tema de la fertilización in vitro, en el cual ya llevamos 2 años de vergonzosa mora. Y bueno, aquí viene la famosa discusión de la soberanía y qué lugar real dentro del ordenamiento jurídico tienen las sentencias de estas cortes internacionales de las cuales aceptamos su jurisdicción contenciosa y qué disposición tiene el Estado de cumplirlas. Pues bueno, es siempre esta dicotomía entre somos parte del sistema y somos estados soberanos, ¿verdad? Y eso al final se convierte como en una trampa macabra finalmente para las personas que son los que no se ven beneficiados de esto. ¿A hoy qué medidas hay? Pues la medida política y diplomática de la OEA o de las organizaciones más regionales. Pero me parece que como está estructurada la OEA hoy en día y con las experiencias que por lo menos en Costa Rica hemos tenido, no es lo suficientemente fuerte. Me parece que cuando se crearon estas cortes, que finalmente son producto del consenso de los estados, eso no se nos puede olvidar, los estatutos y los reglamentos de las cortes, además de la Corte Interamericana, no lo hace la misma corte, ni lo hace un grupo de expertos independientes o de juristas brillantes, lo hacen los estados, de conformidad con sus intereses, temores, supersticiones, pasados
y bueno, tiene frenos importantes, ¿verdad? A veces le pasa el derecho internacional, la leyenda que recordamos todos de nuestros cuentos de niños, cuando estaba el jinete sobre el caballo orientándolo con una zanahoria atada a un palo. O sea, a los estados le pasa lo mismo. De pronto estos organismos internacionales van detrás de la zanahoria que llevan los estados sostenida, pero no pueden ir más allá por el mandato de esas cortes. Entonces, bueno, esos pesos y contrapesos quedan en el caso americano, en el tema de la OEA, en el tema de las organizaciones más regionales y en el compromiso que quieran darle los estados para el cumplimiento de esas resoluciones. Las experiencias están a la vista, así que yo por lo menos en el tema de la OEA y el mecanismo eventualmente fuerte para que puedan los estados cumplir con las resoluciones, soy bastante reacio, lamentablemente. Pero tampoco conozco otro mecanismo de obligar a los estados a cumplir en el ejercicio de sus soberanías que no tenga que ver con presencia militar u otro tipo de acciones más violentas. Así que será siempre el tema de que el derecho internacional y en particular de los derechos humanos debe de cumplirse por una convicción de los políticos y de los juristas de los estados, y por eso es tan importante fortalecer en las universidades el tema del derecho internacional, que a veces se queda como un cursito complementario. A veces en las universidades se enfocan sobre las necesidades del mercado y es penal, civil, administrativo, que finalmente es lo que va a dejar platica, y dejamos el curso de internacional a 4 meses o a 6 meses o a cursos libres para los que quieran ir a estas vainas de los derechos humanos, y debería estar incorporado al currículum de las universidades. Le comento a los colegas colombianos de que esta es la única universidad en este país que tiene en su currículum, no como cursos libres, sino como parte del pensum, 2 cursos, 8 meses de derechos humanos y otros 8 meses de derecho internacional público. Entonces al final es 1 año y medio de derecho internacional humanos, humanitario, que se recibe. Son por cuatrimestres, es 1 año y 4 meses. Don Antonio. Bueno, yo entiendo más o menos el concepto de la expansión, aunque evidentemente me vengo acercando. Creo que me va a agarrar de lo últimamente escuchado, ¿no? En general, porque me interesan los derechos humanos, me interesa el derecho internacional público, y por la misma razón me parece importante pues preguntar. Y es en razón de lo siguiente: el día de ayer tuve la oportunidad de acudir a la presentación del informe, del 20º informe del Estado de la Nación. Más que nada me interesa saber qué opinión le merece, ¿verdad? ¿Qué opinión le atribuye usted al siguiente dato? Y es que parece como que los estados, en especial el estado de Costa Rica, que es lo que indican, se ha comprometido últimamente más a garantizar una serie de derechos individuales que verdaderamente parece ser que desde una perspectiva incluso económica no pueden llegar a generar o cumplir dicha garantía. Entonces, o sea, ¿hacia dónde estamos yendo también, o hacia dónde estaría yendo el derecho internacional público, en virtud de que, pues, pareciera en algunas circunstancias hasta poético, ¿no? El hecho de los derechos humanos en sí mismo, per se, pero que los estados en sí, ¿verdad? Incluso hacer coercitiva la aplicación de la obligación de un Estado en razón de un derecho individual, pues va más allá incluso de los alcances de las mismas posibilidades del Estado. Me interesa más que nada como saber cuál es su opinión. Sí, ese tema tiene que ver con el tema de la coherencia. La coherencia del Estado, la coherencia de todas las instituciones del Estado. Yo siempre les he dicho, y lo decía inclusive cuando formé parte de la Comisión Costarricense de Derecho Humanitario, no basta con firmar los tratados. Y esa es la paginita que le hace falta a los libros de Derecho Internacional Público, sobre todo en la parte más parlamentaria. No se acaba
No se acaba el tema con la firma del tratado. Es más, no se acaba el tema con el cambio, el depósito del tratado. No se acaba con cumplir y salir en la foto bonita o salir en la estadística. El Estado tal cumple porque firmó y ratificó el tratado tal. Ahí no se acaba, ahí empieza. Sigue con el tema de la aplicación nacional. ¿Verdad? Y siempre lo he dicho en clase, el tema de, al estar los tratados por encima de la ley, de conforme en el caso costarricense, pero en el caso colombiano es casi igual en el artículo que corresponda, por encima de la ley, y al integrarse dentro del ordenamiento jurídico, por soft law o por lo que sea, tiene que estar el Estado preparado. Y cuando digo el Estado, no solo me refiero al Ejecutivo o al Legislativo, sino también al Judicial, pero también a nivel de las municipalidades, los cantones o los departamentos, como dicen en Colombia, creo, al cumplimiento efectivo de la ley. Y vamos a dar un ejemplo de lo que están diciendo, que es un tema históricamente vergonzoso. Es el tema, por ejemplo, de las personas con discapacidad. En este país, me imagino que en Colombia también, tienen una ley específica para la protección de las personas con discapacidad, que en nuestro país es la famosa ley 7600. Y cada vez que se acaba el periodo final de cumplimiento por parte de las personas privadas, fundamentalmente los empresarios de los autobuses y de los taxis, y que se acaba el periodo final para que las municipalidades hagan las aceras y se garantice la accesibilidad a estas personas, hay una nueva mora. Hay una nueva mora de 5 años, de 10 años. Y entonces se vuelve, como decía San Antonio, poético el tema. Firmamos todos los instrumentos internacionales y fundamentalmente, si tiene una palabra de derechos humanos o ambientes, lo firmamos sin leerlo pronto. Pero qué nivel efectivo de compromiso hay y responsabilidad hacia el interno hay para el cumplimiento efectivo de esos derechos, para que no queden en pura teoría. Es un poco lo que pasaba el derecho penal internacional hasta el año del 98 con el Tratado de Roma. Antes era filosofía del derecho, ¿verdad? Teníamos el derecho humanitario, pero ¿y qué? ¿Qué si no cumplo con el derecho humanitario? ¿Quién me va a sancionar? Lamentablemente, la existencia de estas cortes hace o prueba que los estados ocupan coercitividad y cortes que les dan el cumplimiento de estos derechos. Así que bueno, al tema del Estado de la Nación que se presentaba, si las personas que habitan de Colombia quieren saber cómo está el Estado costarricense en materia de cumplimiento de obligaciones, pueden leer el Estado de la Nación, que está por internet. Y finalmente es un tema de la coherencia. Entre la coherencia entre firmar y la coherencia en cumplir. Y por eso es tan importante la capacitación y la formación, ¿verdad? Y utilicé el ejemplo de la ley 7600 para no utilizar el ejemplo de INVI. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, por favor. Yo quisiera saber usted qué opina respecto a la justicia transicional y el proceso que se está llevando en Colombia, el proceso de paz. Mire, puedo opinar poco. Puedo opinar desde mi experiencia con sus connacionales que visitan día a día el tribunal que presido. Todos los días. Esta mañana tuvimos una audiencia desgarradora. ¿Qué es lo que puedo decirle? Puedo decirle que yo espero lo mejor para Colombia, espero lo mejor para que las personas logren sobre sus intereses personales y institucionales encontrar una respuesta para sus connacionales que están en mayor nivel de vulnerabilidad y que tienen que venir hasta acá o más allá para garantizar su vida, su dignidad, su libertad y sus cuestiones fundamentales. Es poco lo que puedo opinar más allá del tema académico, que entiendo que va bien, pero lo que puedo decirle es que es este mensaje de esperanza y desear de todo corazón, porque nos une a Colombia lazos históricos de amistad,
de solidaridad a nivel del país y de población inmemoriales. Originalmente, recuerden ustedes que nosotros limitamos con Colombia antes de la creación de Panamá como Estado. Si leen ustedes nuestra primera constitución política de 1821, dice que limitamos al norte con Nicaragua y limitamos al sur con Colombia. Así que estamos unidos histórica y ancestralmente. Así que lo que puedo decir, y créanme que es el deseo de muchísimos costarricenses que conviven día a día con más de 50.000 de sus nacionales, el deseo de que todos puedan regresar, o si quieren quedarse que se queden, pero que puedan regresar a su país con dignidad, libertad y alegría y felicidad, que es lo que todos esperamos para Colombia. ¿Alguien más quiere algún otro comentario? Si no hay, les deseo muy buenas noches. Lamento terminar tan temprano la exposición, pero debo retirarme al hospital donde el querido profesor, el decano de esta Universidad José Luis Molina, está internado por su avanzada edad y su estado de salud. Les deseo muy buenas noches y les doy las gracias.